Buenas noches, estimadas participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 29 de octubre sin penalización en la calificación. Este espacio de aprendizaje es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques desde donde se abordan las psicoterapias, siendo el aspecto común que a algunos, o por no decir a la mayoría, les costó o se les dificultó identificar los principios básicos de cada uno de los enfoques. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje un informe interpretativo que tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, que es estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativas. En este sentido, con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad, deberán construir un informe escrito de tipo interpretativo, el cual se trata de un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Este informe debe llevar su introducción, su desarrollo y sus conclusiones. ¿Cuáles son los elementos teóricos en base a los cuales ustedes van a desarrollar esta segunda actividad? Fíjense, la unidad 2 es bastante extensa, por lo cual se decidió que vamos a hacer una primera parte en la cual ustedes van a profundizar primero en la importancia de las técnicas e intervenciones de la terapia psicológica. Definición y procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales. Entonces, harán mención a lo que es la reestructuración cognitiva, la definición y cómo es el procedimiento general de aplicación. Van a describir cómo es el entrenamiento en habilidades sociales, exposición y prevención de la respuesta o respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, van a hacer énfasis en lo que se denomina el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Aquí también la definición y el procedimiento general. Con relación a las técnicas humanistas, esta se centrará en describir y profundizar lo que es la empatía y la comprensión, la reflexión y el conocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. En lo que se refiere a las técnicas de la Gestalt, van a centrarse en lo que es el concepto de conciencia y awareness o darse cuenta.
van a encontrar mucho ese término, el darse cuenta. De hecho, incluso hay un libro que se denomina así, el darse cuenta, que tiene una serie de técnicas de la Gestalt, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo Gestalt y los conceptos de experimentación y acción. Con respecto a las técnicas de la psicoterapia existencialista, van a ubicar el concepto de búsqueda de sentido y propósito, la terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Con respecto a las técnicas integrativas, profundizarán en lo que es la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Por último, con respecto a las técnicas tanatológicas, profundizarán su trabajo, el trabajo del duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Ahora, por ejemplo, voy a describir en este momento los lineamientos básicos de la terapia cognoscitiva, para que ustedes tengan una idea de lo que van a desarrollar en su trabajo de manera general. ¿Okay? Por tratarse de un informe interpretativo, ustedes van a ver que dentro de los criterios de evaluación hay un apartado que dice diagramas e ilustraciones. Como este es un tema bastante extenso, en lugar ustedes de colocar dibujos por dibujar para apoyar su informe, ustedes pueden hacer esquemas, diagramas, cuadros sinópticos en relación con las técnicas y los procedimientos de cada uno de estas terapias. Entonces, dentro de los lineamientos básicos de la terapia cognoscitiva, no estoy hablando de la cognitivo-conductual, sino la cognoscitiva pura, se tienen, al igual que en la conductual y al igual que en la cognitivo-conductual, una fase inicial, una fase media y una fase final. Dentro de la fase inicial de esta terapia cognoscitiva, primero familiarizamos al paciente con lo que es el modelo cognoscitivo, que de igual manera eso se hace en la terapia cognitivo-conductual. En la fase inicial del tratamiento, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar, por supuesto, con la guía del terapeuta, una lista de problemas del paciente. Se desarrolla y somete a prueba la conceptualización del caso, que en otros términos sería la formulación del caso clínico. Desarrollar un plan de tratamiento que sea adecuado a las características de ese paciente. Recordemos entonces que todas estas técnicas ustedes van a ir ubicándolos de manera general para luego, en la otra parte, identificar pues cuáles son las técnicas más utilizadas en los adultos. Se le enseña al paciente a identificar cuáles son esos pensamientos automáticos. Se producen reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Durante la fase media, se utilizan esos pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, lo que se llama las creencias nucleares, que son las suposiciones subyacentes. Por otra parte, se le guía al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a las situaciones y se explora el desarrollo de todas esas suposiciones subyacentes. En la fase final, se le da al paciente mayor responsabilidad en el tratamiento, se examinan las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, pues uno de los lineamientos también es poder establecer un pronóstico estimado de sesiones para cada una de estas teorías. Por ejemplo, los tratamientos basados en lo cognitivo, en lo conductual, en la integración cognitivo-conductual, son, entre comillas, sesiones de intervención breves. Cuando hablamos breves, pues más de 14 sesiones. Estaríamos hablando de las psicoterapias breves. Estas son entre 10 y 12 sesiones. Eso también es importante. Revisar las metas obtenidas en la fase media, que es decir, donde se desarrolla y se aplican las técnicas propiamente dicho.
preparar la terminación del tratamiento y enfocarse en cómo prevenir las recaídas. Y esto debe hacerse en todos los enfoques. Ya deben saber que aunque cada enfoque tiene una manera diferente de abordar a los pacientes, pues algunos factores comunes. Factores comunes para todos, la prevención de las recaídas. Hacer arreglos para sesiones de refuerzo a través de llamadas telefónicas o sesiones de seguimiento. Ahora, por ejemplo, con respecto a el entrenamiento de resolución de problemas. Una persona se enfrenta a un problema cuando acepta una tarea que no sabe de antemano cómo resolver. Los problemas difieren en el grado de complejidad y dificultad. Recuerden que las técnicas las vamos a adaptar a las características de cada paciente. ¿Cuáles son las fases o los lineamientos en la resolución de problemas? Hay 4. La preparación, la producción, la práctica de la solución y la evaluación. En la preparación se hace un análisis de los datos, las restricciones, los criterios de solución. El resultado, se divide el problema en otros más sencillos. Se ignora la información para simplificar el problema. La etapa o la fase de la producción están las operaciones, recuperación desde la memoria de situaciones similares en el pasado. Se explora la información del contexto o del ambiente y se elaboran posibles soluciones. En la tercera fase, que es la práctica de la solución, pues hay una única intervención y una serie de posibles soluciones. La evaluación, pues se determina cuáles son los resultados que se han obtenido, se contrasta con el motivo de consulta o el criterio inicial y se hacen las modificaciones pertinentes. Para resolver problemas o de acuerdo a esta propuesta, es esencial el afrontamiento activo y la actitud positiva en la resolución de sus problemas. Hay que enseñarlos a ver los problemas no como amenazas, sino como retos o desafíos que van a poner a prueba nuestras capacidades y por ello también van a permitir desarrollarlas. La actitud correcta ante los problemas consiste en afrontarlos activamente, considerarlos como oportunidades de desarrollo personal y evolución. Entonces, para cada uno de estos aspectos van a ir desarrollando ese procedimiento, preferiblemente, o creo que es más fácil, a través de cuadros sinópticos y esquemas para que puedan sistematizar toda esa información. ¿Cuáles son los materiales en los cuales se van a basar? Pues en todos los manuales que ustedes encuentren de terapias o técnicas cognitivo-conductuales, las técnicas psicodinámicas, las técnicas Gestalt. Yo les dejé algún material dentro de la unidad 1, estoy completando el de la unidad 2, pero si ustedes ya tienen algunos otros materiales, también lo pueden utilizar. El manual de psicoterapia breve intensiva y de urgencia de Leopoldo Vela también es un material clásico, que es el que les describí o a partir del cual les describí la terapia cognoscitiva. Entonces ustedes sistematizan su información. Hay un manual también bastante gordito que les dejé. Esto implica que esta tarea lleva su tiempo para sistematizar toda esa información. ¿Cómo se va a hacer ese informe? Ese informe debe estar plasmado en un documento de Word en el cual debe respetarse los elementos de la portada institucional. Esto quiere decir que esa portada no debe llevar ningún tipo de imágenes y todo el texto, incluido el tipo de letra de la portada, debe ir escrito en letra Arial 12. El desarrollo para este informe es de 12 a 20 páginas. Hay que desarrollar todos los temas planteados. Es importante seguir las normas de realización de trabajos de pregrado de la universidad. Acuérdense que ya ustedes están en los trimestres finales y con mucha más razón deben estar ya más que familiarizadas con esto. Deben utilizar el formato institucional. Este formato institucional se refiere a la configuración del trabajo. 4 centímetros superior a izquierdo, 3 centímetros el derecho e inferior. Esta actividad tiene como calificación, o la calificación final es sobre 100,
Eso tiene una ponderación del 25%, como todas las evaluaciones. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este informe? La introducción. ¿Qué van a escribir en esa introducción? No van a escribir conceptos de las psicoterapias. Ustedes van a describir, este informe tiene como propósito profundizar en lo que son los lineamientos de la psicoterapia desde los distintos enfoques y hacer una mención muy breve acerca de lo que describirán dentro de el informe. En las introducciones no se hacen definiciones. La calidad de la información, es decir, que lo que ustedes describan allí se corresponda con lo que dice la literatura del área. Por favor, eviten utilizar, ya les he señalado en oportunidades anteriores, referencias de páginas web, sino que es importante ahora irse a lo que indican los manuales. Yo sé que esa lectura es tediosa, el material es muy largo, pero estudiamos psicología. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. La organización de la información, es decir, que el informe no tenga una redacción continua, sino que tenga los apartados donde yo pueda visualizar, bueno, cuáles son las técnicas las técnicas tanatológicas, las técnicas existencialistas, las técnicas cognitivo-conductuales. De manera que eso habla de la organización de la información. Por supuesto que hagan la conclusión de la relevancia del tema, los diagramas e ilustraciones, como ya les señalé, la utilización de cuadros sinópticos, esquemas, flechitas para incorporar o como apoyo a lo que ustedes están describiendo en el texto. Y la redacción y la ortografía. Aunque no se solicita como criterio formal las referencias bibliográficas, es importante que todos los trabajos, así no se los pidan, deben contener las referencias bibliográficas. Si no, podemos presumir que eso es plagio. Y por supuesto, realizar las respectivas referencias para las debidas citas parafraseadas o textuales. ¿Cuándo debe entregarse esta tarea? Como señalé al inicio, a partir del 21 de octubre hasta el 27 de octubre, fecha límite 29 de octubre. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, dudas, comentarios, reflexiones acerca de esta actividad? Bueno, sí, correcto. Claro. De manera general, porque si es manera específica tendría que ser un informe como de 100 páginas. Por eso aquí vamos a apelar a la... No, a las técnicas que están allí mencionadas. Por ejemplo, análisis de la transferencia, definición, lineamiento general, interpretación del sueño, definición, lineamiento general. Por eso hablaba de los cuadros sinópticos, porque va a ser mucho más fácil sistematizar esa información. Si se pasan de 20 páginas, no se preocupen, yo no los voy a penalizar por la extensión del informe. ¿Alguna otra pregunta? Exactamente, o de manera general, pues. O sea, tiene una fase media, ta, 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 ta. La fase inicial, ta, ta, fase media, ta, ta, fase, si es que es por fases, porque probablemente en las técnicas psicodinámicas no haya tanta estructura, pero hay alguna sistematización.
Igual con respecto a las técnicas existencialistas, porque las integrativas sí usan como más sistematización. ¿Ok? Correcto. Exacto, correcto. Obviamente debidamente sustentadas con algún autor. Por ejemplo, este, claro, pero en relación con el punto de la importancia, mucho más, porque ahí es que van a argumentar ustedes de dónde sacaron esa información. Nos la sacaron, no sabemos todo en psicología. X autor dice que las teorías que, por ejemplo, se van a encontrar la famosa controversia, que las técnicas válidas son las basadas en evidencia. Eso está bien, porque existe mayor rigurosidad metodológica, porque existen mayores investigaciones, mayores experimentos, pero no podemos obviar que de repente las psicoterapias de tipo psicodinámica o existencialistas también han hecho sus aportes al área. Entonces, por allí pueden tomar ese punto. ¿Alguna otra duda? De todas maneras, en este momento no les surgen y en la realización de la tarea, de alguna duda con el material, con algún concepto, me pueden escribir perfectamente a través de la mensajería del aula virtual. Yo a la brevedad les estaré respondiendo. Sí, claro, mucho mejor. Exacto, mucho mejor. Correcto, exactamente. Claro, en los cuadritos, pero no en el texto del informe, por ejemplo. Exacto, sí, obviamente sí en los cuadros pueden utilizar unas letras más pequeñas que no será el 12 para que se pueda leer. Ah, bueno, en los cuadros. Sabe que la letra es mucho más pequeña. No, no, no hay un mínimo ni un máximo, pero si haces uno, o sea, y tenemos varios enfoques, al menos uno por enfoque, ¿no? En este sentido, los diagramas y las ilustraciones son para que ustedes apoyen el texto o lo que están escribiendo. Vale. La otra compañera tiene dudas. Sí, creo que sí había, bueno, bien sala que había otra persona. Esto se va a cerrar esta sesión. Bueno, cuando inicié la sesión entraron dos personas. Bueno, con esta descripción damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2.
Como ya dije, si tienen otras dudas acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su asistencia y participación. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.